Hola a todos y a todas, bienvenidos a la Cátedra de Dificultades del Aprendizaje. Espero que estén todos bien y que hayan tenido una buena semana. En la clase de hoy, partiendo del concepto de aprendizaje trabajado en la clase anterior, vamos a estar trabajando con el concepto de dificultades del aprendizaje propiamente dicho. Pero antes de empezar a desarrollar los conceptos que vamos a trabajar, les voy a pedir que se detengan unos minutos para analizar la siguiente imagen, el siguiente texto que les voy a presentar. Quiero que respondan después en el foro cómo se sintieron resolviendo esta actividad, si lo pudieron leer, si tuvieron alguna dificultad, si fue sencillo. Y ahí, después de esto vamos a seguir trabajando y desarrollando la clase, ¿vale? Como pudieron ver, este texto está en un formato diferente al que estamos acostumbrados. Tiene las letras desordenadas, no siguen la línea del renglón, por lo cual calculo que a muchos de ustedes se les habrá dificultado entender parte de lo que dice o comprender directamente todo el texto. ¿Quiere decir esto que tenemos una dificultad en el aprendizaje? Para poder responder esta pregunta, vamos a ir desarrollando la clase empezando por el concepto de aprendizaje que trabajaron en la clase anterior. Entonces, podemos decir que cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un proceso, hablamos de pensamiento significativo en relación con un esquema de acción, hablamos de interacción, de construcción, de un sujeto, que es el sujeto que aprende, de su historia, de su lenguaje, de un sujeto que puede creer y que puede crear. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una dificultad en este proceso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dificultades en el aprendizaje? Sarah Pain nos dice que en sentido estricto las dificultades del aprendizaje se refieren al problema clínico tal como se presenta en el consultorio o en la escuela. Supone una desviación más o menos acentuada del cuadro normal, aceptable y que responde a las expectativas respecto de un sujeto que aprende. En el sentido amplio, podemos considerar al problema del aprendizaje como un síntoma, en el sentido de que el no aprender no configura un cuadro permanente, sino que ingresa en una constelación peculiar de comportamientos en los cuales se destaca como signo de descompensación. Podemos decir que ningún factor es determinante de su aparición, sino más bien que surge de la fractura contemporánea de una serie de concomitantes. No tenemos que entenderlo como consecuencia de un factor único, sino que en un estado particular de un sistema que para equilibrarse necesita adoptar este tipo de comportamiento que merecía un nombre positivo en realidad, pero que lo caracterizamos como no aprendizaje. Las dificultades del aprendizaje no implican una discapacidad o una incapacidad, sino una capacidad diferente. Se refiere a una forma específica de procesar la información, de pensar y por lo tanto de aprender. Por esto, las personas que tienen dificultades del aprendizaje van a aprender de manera diferente, por lo cual van a requerir diferentes estrategias, diferentes métodos, distintos recursos que respondan a sus necesidades y que les permitan aprender. Una de las principales guías que se utiliza en la actualidad para la clasificación de estos trastornos es el DSM-5. En este manual aparecen con el nombre de trastornos del desarrollo neurológico. El término trastorno de aprendizaje se aplica de forma general a los problemas que plantean obstáculos al rendimiento académico o escolar. El deterioro no es solo por falta de oportunidades de aprender o como consecuencia de traumas o enfermedades cerebrales adquiridas. Surgen por alteraciones en los procesos cognitivos, en gran medida secundarios a un tipo de difusión biológica, en interacción con otros factores como las oportunidades para aprender y la calidad de la enseñanza.
Estos trastornos tienen origen en las etapas del desarrollo y están caracterizados por dificultades o limitaciones parciales o globales en aspectos del día a día, como pueden ser actividades del cuidado personal, social, académico u ocupacional. En esta clasificación podemos encontrar los siguientes trastornos. La discapacidad intelectual con diferentes niveles de gravedad, dentro del cual vamos a trabajar el síndrome de Down. Otro es el trastorno de la comunicación, el trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, trastorno específico del aprendizaje, los trastornos motores, trastorno de tics, donde nos vamos a enfocar en el síndrome de Tourette, y otros trastornos del desarrollo neurológico. Pero para poder saber de qué trastorno del aprendizaje estamos hablando, es necesario hacer un diagnóstico clínico. Un diagnóstico es siempre una hipótesis que se puede ir reformulando a lo largo del proceso diagnóstico como durante el tratamiento. Esta hipótesis la podemos reformular a partir de los avances o retrocesos o todas las transformaciones que va teniendo el sujeto a lo largo de todo este proceso. Los factores fundamentales a tener en cuenta en el diagnóstico de un problema de aprendizaje son los siguientes: factores orgánicos, factores específicos, factores psicógenos y factores ambientales. Los factores orgánicos son los esquemas de acción desplegados mediante nuestro cuerpo. Para que haya una buena integración de la experiencia es fundamental la integridad autónoma y de funcionamiento de los órganos directamente comprometidos con la manipulación del entorno, así como los dispositivos que garantizan su coordinación en el sistema nervioso central. La indagación neurológica es necesaria para conocer la adecuación de los instrumentos o estrategias que utilizaremos para lograr el aprendizaje. También es necesario evaluar si el sujeto se alimenta correctamente, ya que el déficit alimentario crónico produce una distrofia generalizada que abarca sensiblemente la capacidad de aprender. Los factores específicos tienen que ver con trastornos en el área perceptiva motora, que si bien puede sospecharse que sea de base orgánica, no hay forma de verificarlo. Estos trastornos suelen aparecer principalmente en el nivel del aprendizaje del lenguaje, su articulación y su lectoescritura. Se manifiestan en una multitud de pequeñas perturbaciones. En los factores psicógenos tenemos que tener en cuenta el término inhibición, el cual puede asignarse a una disminución de una función, mientras que el síntoma sería más bien la transformación de dicha función. Hay dos posibilidades para el hecho de no aprender. Uno, cuando constituye un síntoma y por lo tanto previamente al síntoma hay algo que está reprimido y que impide el aprendizaje. El segundo, cuando se trata de una retracción intelectual del yo, lo cual puede suceder cuando el yo está absorbido en otra tarea psíquica que compromete toda la energía disponible, como por ejemplo la elaboración de un duelo. Y por último, los factores ambientales son los que dependen de la persona y de los recursos a los que puede acceder dicha persona. Aquí tenemos en cuenta la parte material, es decir, las posibilidades reales que brinda el medio para poder aprender. En este punto son importantes las características de la vivienda, el barrio donde vive el sujeto, la escuela, la disponibilidad y el acceso a lugares de esparcimiento y deporte, así como el acceso a la comunicación, como la radio, la TV, los periódicos, entre otros. Finalmente, la apertura profesional o vocacional en el que el medio le ofrece al sujeto. Una vez que tuvimos en cuenta todos estos factores y que podemos llegar a un diagnóstico, es importante hacer un tratamiento interdisciplinario. En el libro de Miguel Aquesta aparece el concepto de interdisciplina como una modalidad de trabajo. No es una yuxtaposición ni una suma de saberes en cadena, ni un conglomerado de actuaciones grupales, ni el troceado a la carta de las distintas disciplinas. Es, por eso, una forma de entender y abordar un fenómeno o una problemática determinada. ¿Qué queremos decir con esto? La interdisciplina supone la existencia de varias disciplinas que se relacionan entre sí, evitando acciones aisladas o segmentadas.
Hay que tener en cuenta que compartir un mismo espacio no implica interdisciplina. Es necesario que haya una combinación entre todas las disciplinas para poder solucionar los problemas que en este caso serían del aprendizaje. Es también muy importante tener delimitado el campo de conocimiento de cada uno y respetar los conocimientos del otro, para que de esta manera cada uno pueda aportar lo que más sabe. Teniendo en cuenta todo lo que trabajamos hasta acá y retomando el texto y la consigna del principio, les vamos a pedir que puedan responder con base teórica por qué consideran ustedes que se les dificultó leer el texto, pudiendo dar cuenta del concepto de aprendizaje. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que hayan podido comprender todos los conceptos que trabajamos. Y bueno, cualquier duda o consulta podrán hacerlo en el foro de la clase. Hasta luego, hasta la próxima clase.